Bien, lo hemos anunciado al comenzar el programa. Esta mañana el invitado es el presidente de la Confederación del Guadiana, en unos días donde ha sido noticia, desde luego, la aprobación de los planes de extracción en la Junta de Gobierno, con un recorte, recordemos, lineal, aunque con dotaciones que difieren según la masa de agua de la que estemos hablando. 6 tendrán que hacer ese ajuste, otras 2 que acaban de empezar su ordenación finalmente quedan un poco al margen, aunque con un propósito también de economizar un recurso que es limitante. Samuel Moraleda, presidente, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Jorge y oyentes, y felices fiestas. Igualmente, efectivamente, ayer día de Navidad, no sé si lo he podido celebrar en las mejores condiciones posibles, con todas las limitaciones, ¿no? Me hubiera gustado celebrarlo más en familia, pero hemos tenido recortes hasta en eso. Hablemos de los recortes, presidente, porque me gustaría que argumentase cuál es la razón por la que en estas 6 masas de agua los agricultores, los usuarios de estas masas, de estas cúas, finalmente van a tener una dotación un 10% inferior al año pasado. Bien, bueno, el recorte se produce fundamentalmente con los datos que ha venido acumulando el organismo de Cuenca a lo largo del año, y basándonos fundamentalmente también en el informe del Instituto Geológico y Minero, que asesora al organismo de Cuenca y al resto de administraciones públicas en materia de aguas subterráneas. Bueno, pues en este informe de noviembre del 2020 ya advertía este instituto un descenso generalizado de los niveles piezométricos, particularmente en las masas centrales que constituían el antiguo acuífero 23, ¿no? Estamos hablando de los Valdelobos, Mancha Occidental 2 y Mancha Occidental 1. A esto se suma una climatología que viene a ser una climatología a nivel de precipitación media con respecto a la serie histórica. Se suman también otra serie de circunstancias, como también los niveles piezométricos de la amplia red piezométrica que tiene el propio organismo de Cuenca, y también el Plan Especial de Sequías, que determina una serie de factores que hacen que determinados territorios, determinadas unidades territoriales, en concreto Mancha Occidental, que es donde se asientan estas 3 masas, pues se encuentran en una situación de emergencia por escasez. ¿Qué es una situación de emergencia? Una situación de emergencia es cuando se comprometen, el suministro de agua para determinados usos. Entonces hay una serie de valores indicativos de esta situación. En este caso concreto, en esta unidad territorial son los niveles piezométricos, en otras unidades territoriales son la situación de los embalses, que hace que se enciendan las alarmas y que empieces a tomar medidas. Y la medida que se toma en una situación de emergencia es el ajuste a las extracciones de agua para uso agrícola, que en este caso es el mayoritario, por supuesto, en estas masas. En el resto de las 3 masas, donde se llevan también ajustes, se ubican en la unidad territorial Zancarajihuela, que se encuentra en un estado de alerta por escasez, y también nos obliga el propio Plan Especial de Sequías, con el ánimo de establecer determinados controles, también realizar ajustes. ¿El año pasado la situación era tan grave como este año? La situación era también preocupante, pero a pesar de las medidas que se adoptaron el año pasado, como fue este ajuste del 5 y el 6,7% respectivamente en función del tipo de cultivo, se llevan unos controles bastante rigurosos y vigilancia intensiva en los aprovechamientos, merced a un plan que creo que en alguna ocasión hemos hablado de él, el Plan Especial de Uso y Control de los aprovechamientos en las proximidades o en la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Miel. Bueno, pues a pesar de esta vigilancia, a pesar de ser, como digo, un año medio de pluviometría, pues se producen descensos generalizados que lo que hacen es agravar la situación ya de por sí agravada, porque desde el año 2014, en que se declaran estas masas en riesgo, pues hemos continuado un descenso generalizado de los niveles piezométricos, hasta tal punto que en las 3 masas centrales hemos perdido del orden de 1.100 hectómetros cúbicos en estos 6 años. Quizá por esto era inviable la propuesta de la Consejería de Agricultura de repetir el modelo de un ajuste intermedio y no llegar al 10%. ¿Era inviable por eso? Bueno, más allá de que ha sido una votación y finalmente no ha prosperado. Es que el ajuste que se hizo el año pasado, pues al final no ha dado los resultados esperados, porque hemos seguido descendiendo. Si con el ajuste que marcamos el año pasado nos hubiéramos estabilizado, podríamos haber pensado en otra opción. Pero es que la situación se ha agravado, el territorio no admite más descensos, son números insoportables y deben proponerse otro tipo de medidas
que realmente reviertan la situación para que el territorio se vuelva... llegue el equilibrio, mejor dicho, al territorio y las explotaciones tengan futuro. Entiendo, presidente, que este recorte que se aplica para la próxima campaña de riegos, todavía no sabemos si lloverá mucho o poco, entiendo que tendría que llover mucho para revertir la situación. Es un plan a medio plazo, es decir, si hay una situación de emergencia, quiero decir, la Confederación, ¿este es el propósito que va a tener para los próximos años con el fin de que no bajen más los acuíferos o cada año habrá que revisarlo? Pues Jorge, estás dando la clave. Cada año lo vamos a tener que revisar porque la situación tiene que cambiar. Si seguimos año a año descendiendo de manera generalizada, perdiendo recursos, vamos a poner en peligro muy seriamente el resto o numerosas explotaciones y ese no es el objetivo. El objetivo es conseguir, por supuesto, el equilibrio entre medio ambiente y socioeconomía, ¿no? Y para ello es necesario hacer una serie de ajustes para que en este territorio haya futuro. ¿Y qué peso tienen los argumentos que las propias masas de agua han llevado a la Junta de Gobierno e incluso en las juntas de explotación anteriores de que con estas dotaciones desde luego es difícil sacar adelante una agricultura que es muy social, cultivos muy sociales que generan empleo, que están ahora mismo en peligro según hemos leído en alguna comunicación de estos regantes? ¿Este argumento ha sido calibrado justamente o hay una parte que tiene que ceder en favor de la otra porque si no estamos digamos cargándonos la gallina de los huevos de oro, si es que se puede hablar de gallina de huevos de oro cuando hablamos del Guadiana? Yo comprendo que cualquier recorte pues es complicado porque la agricultura pasa por serias dificultades, pero o establecemos un recorte ahora, que no deja de ser un recorte mínimo porque se trata de un 10%, o quizás en un futuro vengan recortes mucho mayores o ni siquiera se pueden producir recortes porque habrá determinadas explotaciones que tengan que abandonar habida cuenta de que sus pozos ya dejan de pertenecer al ámbito territorial de las masas. Piensa además que hay otras zonas regables oficiales, como por ejemplo Torre de Abraham o Vicario o Gasset, donde los recortes han sido mucho más allá y tan solo han podido regar cultivos permanentes, ¿no? Y por otra parte, respecto a este recorte del 10%, quiero llamar la atención sobre cuáles eran las dotaciones en el año 2006 para la viña. La viña en el año 2006 en el ámbito del Alto Guadiana se regaba con 1.000 metros cúbicos por hectárea y se queda ahora en 1.350. Muchas de las viñas de las explotaciones leñosas que se regularizaron con el Plan Especial del Alto Guadiana se les dotó con 750 metros cúbicos por hectárea y en muchos aprovechamientos de sección B, que de esto saben perfectamente los agricultores, se estira todo lo posible la superficie y se ajusta la dotación pues en eso, entre un entorno de 700 o 800 metros cúbicos. Por lo tanto, no creo, es verdad que en determinados cultivos herbáceos puede ser lo que señala alguna comunidad de usuarios, pero en general creemos que el daño es mínimo para lo que puede suceder en un futuro si la situación no la revertimos de alguna manera y hacemos que en el ámbito del Alto Guadiana haya un desarrollo sostenible donde se produzca, como digo, un equilibrio entre el medio ambiente y la socioeconomía, donde pervivan ambos intereses. ¿Y cuál es el escenario? Es decir, ¿es un escenario a corto plazo como para tener que actuar de esta manera o es un escenario que está muy abierto en función de la evolución del cambio climático? Es decir, ¿hay estudios de la Confederación que lleve al presidente a plantear esta medida que en alguna red social hemos visto que se ha calificado de rectitud por efectivamente ir directamente al grano y acometer ya soluciones? Sí, bueno, has hablado de un hecho incuestionable que es el cambio climático. Piensa que hace unos días el secretario general de la ONU declaraba o instaba a los países a que declararan la emergencia climática. El gobierno español lo declaró a principios del año 2019 para prevenir los posibles efectos socioeconómicos que tendría la actividad en el territorio. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el esquema provisional de temas importantes, ya avanzó que uno de los temas que condiciona el futuro es el cambio climático, donde tendremos que acondicionar toda nuestra actividad para hacer una especie de transición hidrológica donde tengamos que considerar de una vez por todas que cada vez vamos a tener menos recursos. Todos los estudios que se avanzan incluso en el propio Plan Hidrológico de Cuenca, en este tercer ciclo de Plan Hidrológico de Cuenca, vienen a coincidir en que habrá un aumento de las temperaturas
y habrá una disminución de las precipitaciones que repercutirá en que vamos a tener cada vez menos recursos. Entonces nos tenemos que adaptar a ello, tenemos que ser conscientes de que no podemos satisfacer toda la demanda, habrá que hacer una racionalización, de las demandas. No va a haber agua para todo y tenemos que emplear la palabra ahorro y hacer un uso eficiente del agua. Uso eficiente del agua, sobre todo en agricultura, donde, como hemos dicho anteriormente, pues los mayores consumidores de agua, no solamente de los embalses, sino de las aguas subterráneas, pues es la agricultura. En el ámbito del Alto Guadiana viene a representar incluso más del 80%. En un escenario como este, la agricultura tendrá que ser eficiente y tendrá que emplear cultivos que se adapten realmente al recurso disponible, y el escenario no es un escenario muy favorable. Por lo tanto, yo creo que es oportuno que vayamos estableciendo criterios para ser más firmes frente a esta amenaza que supone el cambio climático. Pero ¿y qué hay del derecho de una agricultura rentable en una región como la nuestra? Lo digo porque efectivamente, casualmente, toda esta agricultura de regadío está en esta cuenca, por eso estamos hablando de ello, y también estará el oyente, el productor, diciendo que tiene derecho a poder sobrevivir y a poder efectivamente sacar adelante su economía, ¿no? ¿Cómo se puede compatibilizar una cosa con otro? Pues yo pienso, primero, como te he dicho anteriormente, haciendo un uso racional del agua y haciendo un uso eficiente de la misma. ¿No lo está haciendo ahora mismo el agricultor del Alto Guadiana? No sé si determinados cultivos, pero lo cierto y verdad es que la agricultura se debe adaptar, como digo, a un recurso cada vez más escaso. El generar expectativas de nuevos desarrollos o de una agricultura que siga consumiendo agua, esas expectativas pierden garantía. Y no solamente pierden garantía esas expectativas, sino que comprometen a los recursos ya consolidados. Por lo tanto, habrá que hacer una adaptación, lo que digo, una transición hidrológica para conocer que efectivamente los recursos que tenemos son cada vez más escasos. Por lo tanto, la agricultura se tendrá que adaptar, como digo, a ese nuevo escenario con cultivos menos consumidores de agua. En este momento, presidente, la mayor extensión es una viña de secano, la otra parte es una viña de regadío por goteo, unos cultivos sociales como el melón que generan también empleo, economía, ajo, cebolla, es decir, hay pocas alternativas más que podamos pensar a corto plazo. Quizá a lo mejor en esa transición deba ser una planificación más a medio largo, pero en este momento es una agricultura que optimiza el recurso. Al menos en el sistema de riego por goteo no cabe más optimización posible. Es lo que hemos comentado antes, Jorge, sobre la viña, ¿no? Es decir, hemos dado dotaciones para viñas con 750 metros cúbicos por hectárea. Bueno, pues a lo mejor, lo digo no tengo competencias en este territorio, me refiero en agricultura, pero a lo mejor hay que buscar otro tipo de cultivos que se adapten a estas menores dotaciones de recursos, porque si no pueden sobrevivir todas las explotaciones, las 300.000 hectáreas, por ejemplo, que tenemos de regadío, más o menos en todo el ámbito territorial del Alto Guadiana, no pueden sobrevivir con estas dotaciones porque no hay recurso para ello. Entonces, o nos adaptamos, y recursos de fuera, Jorge, pues es muy complicado. Es muy complicado. Hay pocas cuencas que tengan excedentes en sus cuencas para llevar agua a otra, y además eso tendría que tener un precio. En fin, es muy complicado. Entonces, yo creo que cada cuenca se tiene que adaptar a su realidad, y la realidad nuestra es que tenemos, tú lo has dicho antes, la gallina de los huevos de oro. Lo que hay que saber es gestionarla y adaptarse a su realidad, ¿no? Y convivir con esa realidad. Hay regantes de aguas superficiales que hay años que no pueden hacer uso de las aguas. El año pasado, los regantes, por poner un ejemplo de Torre de Abraham, que tiene más de 5.000 hectáreas, no pudieron regar. Si la situación hidrológica no cambia, es posible que este año tampoco puedan regar. Podrán hacer uso de los cultivos permanentes, en tanto en cuanto que las explotaciones agrarias que dependen de las aguas subterráneas pues pueden sufrir recortes de un 10%, pero la actividad agraria va a continuar, porque hay una garantía. Tenemos una reserva estratégica importante que la debemos mantener. No podemos hacer minería con las aguas subterráneas. La ley prevé una cesión a la llanura manchega por la vía de la tubería de 50 hectómetros cúbicos. En este momento la Consejería está trabajando en un convenio para adherir a ayuntamientos del ramal, el único que está terminado. Decía el consejero recientemente que a ver si pudiera abrirse en 2021. No sé si ese es el horizonte con el que trabaja la Confederación. En todo caso, eso es una realidad, digamos, más próxima, la posibilidad de traer agua de la cabecera del Tajo para restarle presión al acuífero. Este plan está ahora mismo en la mesa del presidente de la Confederación del Guadiana como solución, y ya voy a otro tema de regularización pendiente en esas explotaciones. Bueno, Jorge, los 50 hectómetros cúbicos obviamente están por ley. Cuando me refería a que no van a venir recursos para
Para uso agrícola, obviamente, porque no están comprometidos. Lo que sí está comprometido son los 50 hectómetros cúbicos que la ley prevé, 20 hectómetros para el Parque Nacional y 30 hectómetros cúbicos para abastecimiento. Obviamente, para abastecimiento es complicado porque todavía la tubería, si bien el eje principal está hecho y la mayor parte de las instalaciones también, pues faltan por hacer varios ramales. Como tú has señalado, el ramal nororiental ya está terminado. Falta que los ayuntamientos firmen los convenios para que sea una realidad. Me consta el esfuerzo que está haciendo la Consejería de Agricultura para que esto sea una realidad y que pueda ser en el 2021. Pero de momento la conducción no lleva recursos. He insistido muchas veces que es una infraestructura estratégica para la región que garantizará agua de calidad y cantidad para aproximadamente 300.000 habitantes, y qué duda cabe que cuando esto sea una realidad empezará a disminuir la presión, es decir, dejaremos de extraer agua subterránea de acuíferos o de masas que están en riesgo cuantitativo y químico, y qué duda cabe que a partir de ese momento comenzará de alguna manera la recuperación de estas masas, porque no solamente se deja de extraer, sino que se aportan recursos nuevos de otra cuenca con un fin, como ya hemos dicho, exclusivo, que es el abastecimiento de población. ¿Y las prioritarias? Porque aquí también tenemos un tema que viene coleando desde hace tiempo. ¿Qué solución hay ahora mismo para ellas? ¿Hay algo a corto plazo? ¿La solución es más compleja de lo que a lo mejor se está pensando el agricultor? Bueno, la solución es obviamente compleja. En el escenario que hemos señalado antes, piensa la dificultad que tenemos para poner más presión en el territorio. Es decir, en un territorio muy presionado con las extracciones de aguas subterráneas, que nos ha llevado a establecer limitaciones importantes y a esas limitaciones encima un ajuste del 10%, en un territorio tan complicado, el proceder a la regularización de estas explotaciones a costa de un recurso que no tenemos es una situación realmente compleja. Soluciones ahora mismo encima de la mesa sí existen. Ya lo hablamos, Jorge, quiero recordar, en la primera entrevista que tuvimos, donde, habida cuenta de la imposibilidad de que la Administración pudiera adquirir derechos al uso del agua por un escenario presupuestario muy complicado, se aprobó una disposición adicional, la disposición adicional 14ª, que permite la transmisión de derechos entre concesionarios y entre particulares. Esto es una novedad que solamente existe en la cuenca alta del Guadiana, precisamente por la problemática de la gestión de las aguas subterráneas en este ámbito territorial. Y que algunas organizaciones hablan de mercadeo del agua, porque al final condena de alguna manera a los particulares a rascarse el bolsillo y el que tenga dinero, el que tenga opciones, a acudir a esos derechos en un mercado privado y a otros no. Por eso... Bien, es una solución que cuanto menos es discutible, pero el mercado del agua existe en la cuenca del Guadiana y en todas las cuencas, desde el momento en que un particular puede adquirir un terreno con derechos al uso del agua y a partir de ahí, de ese momento, acceder al mercado del agua en definitiva, o cuando un agricultor, por las circunstancias que sea, decide arrendar su explotación, o otro agricultor, supongo que a un precio. Por lo tanto, el mercado del agua es bastante amplio. Esto es una de las soluciones, como tantas otras. También en el propio plan hidrológico de Cuenca se prevé el incremento de superficie de leñosos a costa de reducir dotaciones, que es otra forma de proceder a la regularización, y a esta fórmula se han acogido en diversas explotaciones agrarias. Es decir, que soluciones dentro de las dificultades pues sí que existen. O sea, incrementar leñosos a costa de reducir dotaciones. ¿Y eso cómo sería? Pues si una superficie de X hectáreas tiene una dotación de 1.500 metros cúbicos por hectárea, el agricultor puede optar por reducir su dotación en lugar de 1.500 a 800 y el resto del agua pues aplicarlo a una superficie adyacente que tenga en la explotación. Por lo tanto, en cierto modo te permite una ampliación de superficie. Esta operación conlleva una quita, que llamamos nosotros, igual que este tipo de transmisiones, sí, que efectivamente son transmisiones, como tú has dicho, parece la palabra mercado del agua, pero en estas operaciones hay un porcentaje del recurso que se queda en el registro de aguas del organismo de Cuenca. Es un peaje. Peaje que tengo que decir que cuando aterrizamos en el 2018 se revisaron los programas de actuación de las masas para precisamente regularizar, más que regularizar, regular
cómo se iban a hacer este tipo de operaciones, porque efectivamente la disposición adicional 14ª lo preveía, pero no establecía los mecanismos, y esto lo llevamos a cabo en la revisión de los programas de actuación de todas las masas para que estas transmisiones pudieran llevarse a efecto. ¿Renuncia la Confederación entonces a la fórmula vieja, antigua de compra de derechos? Es decir, no hay ninguna posibilidad ahora que, por ejemplo, miramos a Europa también con fondos de recuperación, fondos económicos que llegarán también para el medio ambiente, entiendo. ¿Hay alguna posibilidad en este sentido? Pues sí, en absoluto renuncia. En estos fondos de recuperación y resiliencia, que como tú bien indicas, están destinados fundamentalmente a temas de depuración, restauración fluvial, medio ambiente, planes de gestión de riesgos de inundaciones, el organismo de Cuenca ha solicitado a la Dirección General del Agua una aportación significativa para poder llevar a cabo adquisiciones de derecho al uso del agua con el fin de recuperar gradualmente la sostenibilidad en nuestro territorio. Esto, imagina, sumado a los derechos que puedan llegar, los recursos que puedan llegar a través de la tubería manchega para el abastecimiento urbano, que duda cabe que va a ser un punto de inflexión en la recuperación a medio plazo de estas masas. O sea, la Confederación acudirá al rescate de derechos con este dinero. Se ha solicitado y entendemos que por parte de la Dirección General ha sido aceptada, ha dado la conformidad a nuestra propuesta. ¿Le parece al presidente de la Confederación proporcionar una sanción a un agricultor, a un productor, de 50.001 euros? Pues puede parecer exagerado, pero las sanciones que establece el organismo de Cuenca vienen reguladas, tipificadas, calificadas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y hay conductas que se califican como leves, menos graves, graves, y pues la manipulación de un caudalímetro o la no instalación de un caudalímetro en la legislación está calificada como grave, y una sanción grave como mínimo tiene la sanción son 50.000 euros. No me corresponde valorar, pero es lo que exige la tramitación de un expediente sancionador. Yo sé que son cuantías importantes, pero también es verdad que tanto las CUAs como los propios usuarios saben cuál es la postura del organismo de Cuenca en este asunto. La manipulación de caudalímetro, personalmente pienso que está bien tipificada, en el sentido de que es una conducta donde se pone en riesgo no solamente el futuro aparte del medio ambiente, sino el futuro del resto de las explotaciones, y donde se produce un auténtico fraude al resto de los usuarios que hacen un uso riguroso y racional del recurso. Me parece una conducta que está perfectamente tipificada en la reglamentación del dominio público hidráulico. Por lo tanto, no me parece... Es verdad que el agricultor se puede acoger por pronto pago al 20 y al 20%, en total al 40%, pero bueno, es lo que hay. Lo que hay que hacer es hacer un llamamiento para que estas conductas no se produzcan, porque no quiero decir que lo de menos sea la imposición de esta sanción, sino que el siguiente paso que da el organismo de Cuenca es el inicio del expediente de extinción del derecho, y eso sí que es un asunto preocupante, porque puede perder el agricultor el modo de vida que tiene en el territorio, ¿no? Por lo tanto, me gustaría llamar una llamada de atención a la reflexión sobre el respeto a los derechos que se tienen sobre las aguas. Puede parecer escasos, pero es lo que hay, y entre todos debemos hacer un uso racional, responsable del recurso, para que las siguientes generaciones puedan pervivir en este territorio. Se lo planteaba así porque fue de alguna manera la crítica que recogíamos a pie de campo recientemente de la Unión de Pequeños Agricultores, cuando hablaba de falta de proporcionalidad en algunas sanciones. Claro, habrá que ver caso por caso, entiendo, y quiero pensar, presidente, que esos casos, los de sanciones de 50.000 euros, desde luego no son los generalizados en la cuenca Alto del Guadiana, aunque evidentemente si son sanciones punibles, en fin, están ahí. ¿Cómo ha sido la política en ese sentido de supervisión del derecho al riego en este caso? Es decir, ¿se han incrementado este tipo de prácticas? ¿Ha habido más sanciones? ¿Se ha reforzado la vigilancia? Cosa que también otras organizaciones de alguna manera han denunciado, una presión excesiva desde la Confederación al regante. Bueno, sí, se ha incrementado la presión. A comienzos del año 2020 se aprobó un contrato para el control, lo que llamábamos el Plan Especial de Uso y Control de los aprovechamientos en la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
lo que conllevaba una vigilancia, una observación de las presiones en el territorio que conllevan, por supuesto, el uso agrícola y de otros usos en el territorio, y es preciso esa vigilancia para que esa presión no resulte insostenible. Lógicamente, como consecuencia de esa mayor vigilancia, ya de por sí importante con los activos de los agentes medioambientales propios del organismo de Cuenca, pues esto se vio reforzado para precisamente bajar esa presión y que hubiera un cierto mantenimiento de la actividad dentro del territorio. Como digo, a raíz de esa presión, pues se han incrementado de manera notable los expedientes sancionadores, circunstancia que también deberían participar las CUAs, porque en los propios regímenes de extracción se les encomienda coadyuvar a la Administración Pública del Agua a la conservación del espacio, ¿no?, mediante la vigilancia y el respeto, sobre todo, de los derechos de cada usuario. Yo creo que es una buena noticia que haya mayor vigilancia en el territorio, porque las cosas se deben hacer bien, como digo, respetando los derechos que cada usuario tiene asignados, ¿no? ¿Dónde se han producido el mayor número de sanciones? ¿Quizá en el entorno de Daimiel? Sí, bueno, en el entorno la mayor vigilancia se ha llevado en las zonas de influencia, se han llevado en todo el territorio, pero efectivamente el número de agentes ambientales que lo hemos concentrado en la zona del entorno del Parque Nacional, ¿no? Y respecto a la pregunta de los expedientes graves, pues viene a representar un 10% respecto al resto de expedientes sancionadores que no llegan ni muchísimo menos a esas cuantías. Normalmente las calificaciones son leves o menos graves, pero graves, ya digo, que son casos excepcionales, son muy difíciles de controlar porque la manipulación de caudalímetros es una práctica que es muy fácil ejecutarla y que es muy difícil observarla por parte del organismo de Cuenca. Claro, evidentemente es una situación que efectivamente aflora, que genera debate, genera también polémica, al que le toca desde luego, pero me gustaría que haga una radiografía, aunque sea brevemente, de quiénes son los infractores, es decir, cuál es el perfil. ¿Es gente que manipula el caudalímetro? ¿Es gente que riega de más? ¿Cuáles son las situaciones más comunes? Pues lo digo porque el que lo haga bien querrá saber quién está, sorteando la ley. Hay de todo, Jorge, porque hay aprovechamientos que tienen derechos y que incumplen sistemáticamente las condiciones de su aprovechamiento, regando más superficie, o por ejemplo, pues manipulando un caudalímetro, porque solamente tienen caudalímetro aquellos usuarios que tienen derecho al uso del agua, ¿no? Hay otros usuarios que no disponen de caudalímetro y es una falta que está tipificada de la misma manera. Y luego también pues hay usuarios que no tienen derechos al uso del agua y que por supuesto esa conducta también está sancionada. Lo hay de todo y repartido a lo largo de todo el territorio, especialmente en la zona donde este año se ha aumentado la presión, que es en la zona de influencia, como te he dicho, del Parque Nacional. Pero no hay un perfil, es decir, se han visitado muchísimas explotaciones con este plan especial, se han visitado hasta 30.000 explotaciones y bueno, pues el resultado todavía no está cerrado, pero bueno, es importante la presión para que se haga un uso, como digo, racional del recurso. ¿Está conforme con la cogestión de las comunidades de usuarios de masas de agua? ¿Cree que deberían hacer algo más, no solamente en este capítulo, sino a la hora de optimizar el recurso, de seguir un poco esa línea que traza la Confederación con esta decisión que estamos comentando esta mañana? Pues las comunidades de usuarios nacen por imperativo legal. Las crea el organismo de Cuenca y en todo momento deben, lo he dicho antes, coadyuvar al organismo de Cuenca a la gestión racional del recurso y deben impulsar medidas para que ese desarrollo sea sostenible, para que haya un equilibrio hídrico que va a redundar sin ninguna duda en la mejora de sus explotaciones. No siempre, y lo tengo que confesar, veo esta postura, porque desde luego en el tema de la vigilancia y el mantenimiento de la vigilancia de las explotaciones, veo poco refuerzo a los pocos medios que tiene el organismo de Cuenca. Creo que las comunidades son recientes, se constituyeron a partir
del 2014. Es necesario un recorrido, pero tienen que ir permanentemente de la mano de la Administración, porque el objetivo que tenemos es común. El objetivo del organismo de Cuenca, y así lo dice cuando se declara la masa en riesgo, es recuperar el equilibrio y la sostenibilidad en el territorio. Y en eso tiene que empujar también las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. El objetivo es el mismo y a veces, por lo que se escucha, parece que los objetivos son diferentes. A veces me da la sensación de que se niega que las masas de agua sean en riesgo, ¿no? Y las masas, desgraciadamente, en nuestro territorio están en riesgo cuantitativo, han sido declaradas. Hay sentencias del Tribunal Supremo que avalan estas declaraciones en riesgo, y lo que hay que hacer es luchar para revertir esta situación y no estar, de alguna manera, cuestionando permanentemente los estudios que puede realizar el organismo de Cuenca, que muchas veces estos estudios están avalados por instituciones y en concreto por el Instituto Geológico Minero, que, como he dicho, es el órgano encargado por la legislación de aguas en asesorar al organismo de Cuenca. No solamente asesorar al organismo de Cuenca, sino en realizar estudios de mejora del conocimiento y de protección de las masas de agua subterránea. Presidente, para cerrar, pensando en todos los jóvenes que se están incorporando, que necesitan el agua, especialmente en esta cuenca donde está la agricultura regable, como decimos, ¿cómo imagina el Guadiana en 10 años, pensando en todos los que están llegando? ¿Qué mensaje le lanzaría en este momento? Pues la solución pasa por la reordenación de derechos. Es decir, no se podrán incorporar jóvenes a la agricultura con derechos si previamente no hemos reconvertido esos derechos. Es una tarta que es la que es y no podemos utilizar 1000 comensales cuando solamente caben 100. Es decir, lo importante es reordenar derechos y hacer un uso racional para que el recurso pueda ser utilizado para aquellos fines donde la repercusión económica sea o tenga un valor añadido. Samuel Buenarrida, presidente de la Confederación del Guadiana, gracias por estar aquí en los estudios a pie de campo, gracias por venir en estas fechas, por hacer este esfuerzo y lanzar desde luego reflexiones que yo creo que convienen en este momento por una decisión que partía esta semana de la Junta de Gobierno difícil, polémica, que ha generado debate y que sigue generándolo. Gracias y buenos días. Muy difícil. Muchas gracias por tu invitación y como siempre encantado de charlar contigo. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, entra en el canal iVox del programa A Pie de Campo.